Bueno, muy bien, continuamos en Tribuna Barlense, 32 minutos pasaron de las 2 de la tarde y como lo prometimos en el bloque de apertura, nos íbamos a dar el placer, el honor de poder charlar con un periodista reconocido a nivel nacional, como lo es Juan Pablo Marrón. No sé si lo tenemos del otro lado o todavía no podemos charlar con él. Juan, ¿estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Escuchándolos atentamente, ¿cómo te va? Un placer saludarlos, Jonathan Ezequiel, ¿cómo andan? Muy bien, Juan Pablo, la verdad que te agradecemos por estos minutos con la Radio Municipal de Florencio Varela, porque en el marco de estos 103 años ya de la radiodifusión en Argentina, de la radio, queríamos hablar con un periodista que tiene experiencia en radio, que sabemos de tu participación también en las transmisiones deportivas, lo importante que es para la radio hoy la transmisión deportiva y que se mantenga en el tiempo, ¿no? Me imagino que para vos también lo sentís así. Seguramente, por sobre todas las cosas, las transmisiones deportivas. Es un honor formar parte de ellas, más allá de la emisora en la que hoy me toca estar, sobre todo porque con el paso de los años y con la invención de tantas plataformas, de tantos dispositivos, de tantas maneras de mirar, de consumir fútbol, que la radio siga teniendo la magia que tiene desde el primer partido que transmitió y casi haciéndolo de la misma manera, obviamente con otros soportes técnicos, pero con la misma esencia. Bueno, en mi caso, un relator transmitiendo lo que está sucediendo en un partido de fútbol y que eso pueda llegar al oyente y que se siga conservando la magia del ambiente con los espectadores, del gol, del pulso, de la transmisión, de manejar los tiempos de la emoción, de poder llevar los partidos de fútbol con lo que significa el relato de fútbol en radio en la República Argentina, con tantísimos referentes, con tantísimos nombres y bueno, poder seguir haciéndolo de alguna manera mientras pasan las décadas. La verdad que bueno, es si se quiere el medio de comunicación más firme en el tiempo, por lo menos hasta el momento, ¿no? Sí, claramente, ¿no? ¿Cuántas veces han dado por muerta la radio? Sí. Y, y acá sigue, ¿no? Sí. De pie. Juan Pablo, me imagino que esto que nombrás y esto que narrás y todo lo que significa la radio para vos, te retrocede en el tiempo, ¿no? Me imagino que pensás en aquellos momentos donde arrancaste a hacer periodismo en Lomas de Zamora, esos inicios en la profesión. Sí, y que fueron en radio precisamente. La primera radio en la que yo trabajé, la primera radio en la que yo trabajé fue en el año 2000, tenía apenas 16 años, no sé si ustedes todavía estaban acá en el planeta Tierra, porque los escucho muy jóvenes, pero bueno, en el año 2000 empecé a trabajar en radio, hoy tengo 39 y recuerdo que era con mis compañeros de colegio, en una radio en Temperley, el lugar en donde me crié, en la FM Sensaciones 101.9, que con el paso de los años lamentablemente dejó de existir, pero fue una radio que supo cautivar mucho al público joven, por sobre todas las cosas, por los programas que tenía en vacaciones de invierno, también en vacaciones de verano. Bueno, yo formé parte de un programa de rock donde hacía la columna deportiva, salíamos del colegio, preparábamos el programa, salíamos a vender nuestra propia publicidad. Otro tiempo en donde Internet recién se estaba desarrollando, donde los consumos eran otros, donde la regla de los tiempos también era otra. Y bueno, no había redes sociales, Internet estaba muy poco desarrollado, no todas las casas tenían, no existía el Wi-Fi, no existía la banda ancha, nos regíamos por la televisión, por la radio y por lo que nosotros podíamos consultar humildemente como fuente, siendo alumnos de secundario, para generar un producto que trataba de poner los temas que todavía no habían salido en la radio, si teníamos algún contacto para conseguir algún último tema, algún cover, algún inédito, bueno, y yo cubría lo que pasaba a nivel nacional en el fútbol, siendo un alumno de secundario y también hablando del fútbol de Temperley, porque era una radio obviamente zonal y bueno, el interés estaba puesto en el club Temperley, así que de ahí pasé por un montón de emisoras. La radio fue el soporte de mis sueños, de alguna manera, fue el espacio que se me abrió para poder aprender, tanto en FM Sensaciones como en distintas AM, Estación 820 en Lomas de Zamora, recuerdo AM 610 Radio General San Martín, AM 840 Radio General Belgrano, AM 850 La Voz de América.
siguiendo fútbol de primera división, siguiendo mucho fútbol del ascenso, siguiendo a Temperley por todos lados, y bueno, la radio fue acompañando una década de intención de poder llegar a un medio nacional, y la verdad que, bueno, siempre en mí, en la actualidad, representa una estima muy grande, sobre todo porque es un medio que supo reinventarse, que sigue siendo fiel, y que por sobre todas las cosas tiene una magia que nunca va a perder, que es el juego de las voces. Ujú. Me imagino, Juan Pablo, porque esa es la sensación de los oyentes, ¿no? Cuando siempre te transmiten algún mensaje, nos lo hacen también a nosotros saber, esto de escucharnos, la posibilidad de escuchar mientras están trabajando, o mientras están en el auto, viajando, mientras están en el colectivo, digo, eso es la magia que vos hablás. Y para vos, en la sensación de transmitir, cuando hablabas de la faceta tuya como relator, esas transmisiones que capaz que al oyente le marcaron un montón porque era un partido trascendental. Para vos me imagino que también tenés alguno o algunos partidos trascendentales que vos digas me marcó este partido porque, sucedió esto, porque sucedió lo otro, pero digo, ¿cuáles son esos partidos? Quizás uno de la selección argentina, en algún mundial, si te tocó relatar para radio. Mira, los partidos que a mí me marcaron fueron los primeros que hice. Yo recuerdo la primera vez que relaté un partido en radio, fue para, estoy pensando exactamente, mira, no me voy a equivocar seguro porque creo que lo que mejor tengo en mi organismo es la memoria. El primer partido que relaté en radio fue para Radio Excelsior, AM730, un partido entre Temperley y All Boys en el año 2005. Recién aparecía en primera con mucho suceso Gabriel Auche, el equipo del Tano Salvador Pacini, y ganó Temperley 4-0, y fue la primera vez que relaté en radio con 21 años, y la primera vez que lo hice en un medio nacional fue justamente en la radio en la que estoy trabajando ahora, pero fue en el 2006. Yo formaba parte de un programa con una productora independiente que compraba un espacio en Radio La Red, en el ascenso por la red. Era la primera vez que un partido de Flandria era transmitido por una radio nacional, fue Flandria Platense, ganó Platense aquel partido de la B Metropolitana del 2006, y bueno, no me lo voy a olvidar nunca porque fue el primer gran desafío, ¿no? Una radio nacional, siendo muy joven, yo no había cumplido ni siquiera 22 años, y estar relatando un partido en esa emisora me marcó para siempre. Así que los que recuerdo haber vivido fueron los primeros, más allá de otros que puedan ser trascendentales. Después sí, me han marcado mucho la época que trabajé en Rock and Pop, ya en el año 2012 y 2013, en el equipo de Mariano Clos. Fueron esos años en donde, bueno, recuerdo que también un Racing Estudiante fue el primer partido que relaté en 2012, y bueno, de ahí en adelante sí tengo grandes recuerdos, pero me quedo con esos, con los iniciales, con los que me marcaron, con los que me desafiaron, con los que me pusieron el umbral de la exigencia muy alto para la edad que tenía, para lo que venía haciendo, para la exigencia del medio, para tener que demostrar, para saber de qué estaba hecho profesionalmente. Era otro tiempo, los tiempos han cambiado muchísimo, pero bueno, son recuerdos que los recuerdo con mucha fidelidad, como el sonido de la radio es. Juan Pablo, y bueno, decías que los cimientos empezaron con la radio, ¿no? Que fue ese soporte para tu carrera periodística, y después me imagino que ese fue el primer paso, y después llegar al ámbito nacional. ¿Cómo fue, no? Quizás imaginabas en el arranque, cuando eras muy chico, poder trabajar, no sé, con Mariano Clos, con relatores de ese estilo, ¿no? De ese renombre, y cuando te tocó, cuando llegaste, cuando estuviste, por ejemplo, con Gonzalo Bonadeo, ¿cómo fue ese momento? Bueno, en mi casa ya de por sí siempre se consumió radio, es una realidad. O sea, en mi casa siempre hubo un consumo de medios tradicionales muy grande. Mi papá siempre fue muy lector, mi abuelo leía el diario La Nación todos los días, compraba la revista Noticias. Mi papá siempre fue muy lector y también fue de consumir muchos medios. Mi mamá era gran oyente de radio en mi casa, se escuchaba el programa Contacto Directo con Santo Biasati, que era un programa de interés general de primera mañana. Era un programa en donde, bueno, a mí siempre me llamaron la atención los móviles, siempre me llamó la atención los temas que se trataban en la mesa, la información, la entrevista política. Siempre estuve ligado al periodismo deportivo, pero bueno, era una radio que yo consumía, que era Radio Rivadavia, y
A mí me marcó mucho el móvil del atentado a la AMIA, ¿no? El atentado a la AMIA en vivo, haber escuchado la primera salida al aire de un periodista que llegaba al lugar después de que había explotado una bomba. Y nunca me olvidé, tenía apenas 10 años yo, pero nunca me olvidé lo que me había generado el impacto de una noticia tan fuerte y de alguien transmitiéndola en el lugar de los hechos. Entonces, bueno, ya tuve una formación sin haber tenido padres periodistas, pero sí una madre muy ligada a la comunicación, más allá de haber sido docente. Ya tuve una formación que tenía una inquietud muy grande para con los medios y bueno, además escuchaba el fútbol por Rivadavia. A mí me marcó mucho un relator, Walter Gol Saavedra, un relator que fue muy disruptivo para la época, para la década del 90, porque bueno, a su relato le agregaba mucha poesía y además le daba una marca social, ¿no? Eran momentos muy convulsionados. La década del 90 fue una década muy convulsionada para el país y él fue muy original al agregarle al fútbol lo que se estaba viviendo de alguna manera en el día a día, ¿no? Para ahí, de ponerle no solo emoción por el solo hecho del grito del gol, sino lo que estaba sintiendo la sociedad en esos años. Y bueno, después fui oyente de Mariano Clos desde 2001 en adelante, en el programa Un Buen Momento y en las transmisiones de fútbol. Y claro que es materializar un poco, encontrarse con los referentes de la juventud o la infancia cuando vos tenés decidido. A mí me tocó tener decidido muy prematuramente cuál era la carrera o cuál era el oficio o la profesión que iba a llevar adelante y bueno, la verdad que haber trabajado con determinados con determinadas figuras de nuestra profesión, por llamarlo de alguna manera, es muy movilizante, hay un periodo de idealización, hay un periodo de romanticismo, hay un periodo en donde después te das cuenta que son personas como todas, pero bueno, no deja de ser motivante que todo aquello que proyectaste de alguna manera y lo que veías muy difícil termina formando parte de tu día a día. Juan Pablo, la verdad que te agradecemos por estos minutos, por estar en comunicación con nosotros acá para la radio municipal de Florencio Varela. Y bueno, ¿dónde te escuchamos? ¿No? Ya algo adelantaste de la radio en la que estás, pero ¿dónde te escuchamos los días que estás en el programa y también en tele, ¿no? ¿Dónde te podemos ver? Bueno, sí, yo trabajo en radio todas las mañanas, muy temprano. Hago un esfuerzo muy grande para combinar los dos trabajos, pero bueno, hay gente que hace esfuerzos más grandes. Trabajo desde las 6 de la mañana a las 10, tengo la columna deportiva en el programa de Paulo Vilouta, tenemos un muy buen equipo con Horacio Ricci en economía, con Mariana Contartesi en política, con Marcela Godoy como locutora y en espectáculos, con el humorista Claudio Rico, es un equipo muy bueno, que bueno, estamos desde febrero del 2022 trabajando en la primera mañana de Radio La Red. Y bueno, yo empecé en 2022, que fue un año terriblemente futbolístico con la consagración de la selección en Qatar, y bueno, haber tenido la experiencia de salir desde allí para Buenos Aires, para la radio, también fue una experiencia muy movilizante como cronista. Y bueno, y en Teis Sports, bueno, en la radio relato partidos, los que claro, toquen del fin de semana, y en Teis Sports formo parte de Sportia, que es el segmento informativo todas las tardes de 16 a 19, en el equipo de Gastón Recondo, con Guido Berkovich, con Jessica Dorado, con Dani Echeverri, con Emi Lentini, con un muy buen equipo también, y bueno, siempre vamos detrás de la noticia, con un criterio, con un perfil determinado, nos está yendo muy bien como noticiero. Y también, bueno, en Domingol, que es una transmisión radial en televisión, y los partidos de la Copa Argentina, y estudio fútbol los fines de semana. Bueno, hay ahí una diversidad de contenidos de las que formo parte en el canal, ¿no? Hace muchos años. Así es. Bueno, entonces ahora 16 horas terminamos Tribuna y ya nos prendemos a ver Sporti ahí en Teis Sport y a verlo también a Juan Pablo. Juan Pablo, la verdad que te agradecemos por estos minutos. Bueno, un abrazo grande. Hoy no me van a ver porque me estoy yendo a Santa Fe para relatar Copa Argentina en la jornada de mañana, pero bueno, cualquier día, desde el jueves seguramente ya me pueden ver ahí. Así que les mando un abrazo muy grande. Gracias. A vos. Hasta ahí pasaba la palabra de Juan Pablo Marrón, periodista deportivo, que trabaja en Radio La Red, Teis Sports, como lo venía remarcando. El placer de poder hablar con él. Para conocernos su experiencia, ¿no? Sus inicios en la radio en el año 2000 y todo lo que significa la radio y lo que significó la radio para sus inicios. Así es, un periodista que marcó un poquito, ¿no? Esto de cómo comenzó, ¿no? En Lomas y en Temperley, siguiendo la campaña también de Temperley en sus primeros partidos, en su primer relato.
y conocer también, bueno, su llegada a la radio a nivel nacional. Hoy en la red, una radio que es una radio AM con mucha trayectoria y que se escucha en todo el país. Cuando uno habla de fútbol y habla de deportes y transmisiones deportivas, claramente habla de Radio La Red y la verdad que escucharlo a él en las transmisiones es muy bueno, y al igual que lo hacen Teis Sport, pero sobre todo remarcando la radio como ese medio tradicional que sigue vigente. El gusto que nos pudimos dar, Ezequiel Morales, de hablar con Juan Pablo Marrón. Ahora vamos a una pequeña tanda musical y ya venimos con la segunda entrevista porque tenemos a una medallista a nivel provincial como lo es Silvia Boronat.